días, amados hermanos. Dios me les bendiga en esta preciosa mañana. Un nuevo día que el Señor nos regala, en el cual nos alegraremos, nos gozaremos en su presencia, en nuestra reunión dominical en la Iglesia de Dios, Monte de Bendición. En Dios todo es posible. Y vamos a dar continuación a nuestra reunión y vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a leer Salmos capítulo 5, verso del 1 al 3. Y dice: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos de su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Que nuestro corazón se alegre y podamos estar en esta mañana gozosos, alabando el nombre de Dios Todopoderoso. Hermanos, en esta mañana vamos a dirigir una oración al Señor. Jesús, gracias por tu día más de vida, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque tú siempre estás con nosotros, Padre, en todo momento, Señor Jesús. Tenemos fe en ti, Padre, de que tú vas a proteger, Señor Jesús, en todas circunstancias, Padre. Bendice cada una de las personas que estamos aquí, Señor Jesús, todas las personas que van a ver este video, Padre, que se glorifiquen, Señor Jesús, con tu presencia, Señor Jesús. Que seas tú, Padre, bendiciéndonos, Señor Jesús. No permitas, Señor Jesús, que esa enfermedad de COVID-19, que esa enfermedad siga siendo mala cosa en nuestro país, Padre, ni en ningún otro país del mundo, Señor Jesús. Por favor, Padre, tenemos fe en ti, en el nombre de Jesús. Alegrémonos y gocémonos en cada alabanza en esta mañana y estemos atentos a lo que nos dice el Señor por medio de su palabra. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a declarar en el nombre de Jesús, como dice el Salmo 118, que no moriremos, sino que viviremos para contar lo que Él hace y lo que Él hará en nuestras vidas. Declaremos en el nombre de Jesús y me acompañen con mis manos, sería lo mejor. Amén. Lucha por nosotros. A nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Llevas nuestras cargas, nos libras del mal, tuya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Viviré, no moriré por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, Padre. Gloria a ti. Llevas nuestras cargas, nos libras del mal, tuya es la victoria, has vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre yo levantaré. Declaro hoy que libre soy, solo en Jesús. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, Señor. Y vamos a declarar: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vamos a declarar que aunque un ejército campe alrededor nuestro, no temeremos, porque Dios va con nosotros. Y que Dios es nuestro defensor, Dios es nuestro sanador y nuestra provisión. Declarémoslo en el nombre de Jesús. Vamos con esas palmas ahí en su casa. Gloria a ti, Señor.
cielo venga nuestra adoración, hoy llena la tierra. Hoy te cantamos, hoy te cantamos. Seremos la generación que cante de tu amor. Dios cambia esta nación. Hoy te cantamos, hoy te cantamos. Aleluya, cantamos de tu amor. 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 Trae tu presencia, Señor, que el cielo venga nuestra adoración, hoy llena la tierra. Hoy te cantamos, hoy te cantamos. Seremos la generación que cante de tu amor. Dios cambia esta nación. Hoy te cantamos, hoy te cantamos. Aleluya, cantamos de tu amor. 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 Hola MB Kids, les saluda su profesora Ada. Quiero mencionarles 3 actividades que hacemos sábado a sábado en nuestras clases. Número 1, conocemos más de la Biblia con una historia. Número 2, realizamos manualidades increíbles. Y número 3, jugamos y hacemos dinámicas. No te pierdas cada sábado de nuestras clases en que compartimos y aprendemos a partir de las 3 p.m. vía Zoom. Historias de la Biblia. José. Este es José. José era uno de los hijos menores de Israel y Raquel. Israel amaba a José más que a todos sus hijos. De hecho, le hizo a José una túnica para mostrarle cuánto le amaba. Cuando los hermanos de José vieron esto, odiaron a José. Una noche, José tuvo un sueño. Cuando se despertó, José les contó su sueño a sus hermanos. Dijo: escuchen el sueño que tuve. Estábamos juntando grano cuando de repente mi manojo de grano se levantó y todos los suyos se inclinaron ante el mío. Esto hizo que sus hermanos odiaran a José aún más y dijeron: ¿vas a gobernar sobre nosotros? Luego José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos y a su padre. Dijo: escuchen, tuve otro sueño. Y esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez Israel escuchó el sueño y reprendió a José diciendo: ¿tu madre, tus hermanos y yo vamos a inclinarnos ante ti? Los hermanos se enojaron aún más cuando escucharon el segundo sueño. Israel, en cambio, decidió pensar sobre lo que había dicho José.
Un día los hermanos de José estaban trabajando cuando vieron que José venía a reunirse con ellos. Uno de los hermanos se burló de él y dijo: «Ahí viene el soñador. Vamos, matémoslo y lancémoslo para que se vea devorado por un animal feroz. Entonces veremos qué le sucede con sus sueños». Uno de sus hermanos, llamado Rubén, quiso rescatar a José. Entonces dijo: «No tomemos su vida. En su lugar tirémoslo a este pozo». Entonces, cuando José vino a sus hermanos, ellos lo atacaron. Tomaron la túnica que le habían dado su padre a José, levantaron a José y lo arrojaron a un pozo. Vieron a un grupo de hombres madianitas que se acercaban a ellos. Judá pensó que sería una buena idea vender a José a estos hombres. Entonces los hermanos vendieron a José a los mercaderes por 20 monedas. Los hermanos llevaron la túnica de muchos colores de vuelta a su padre y le hicieron creer que José había sido asesinado. Israel lloró por su hijo a quien amaba. Mientras tanto, José fue tomado como esclavo en Egipto para trabajar en la casa de un hombre llamado Potifar. La historia de José apenas estaba comenzando. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Es para mí un placer poderme dirigir a ustedes en esta hermosa mañana. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que he titulado Escucha. A veces nosotros se nos olvida una gran diferencia que existe entre la palabra oír y escuchar. Cuando nosotros oímos, sencillamente estamos adquiriendo información, pero cuando nosotros escuchamos, debe de haber una acción de parte nuestra. En este caso, asimilar la información, tomarla en cuenta y seguir tal vez algún consejo, o esa información queda impactada en nuestra mente que en algún momento la vamos a utilizar. En cuanto a nuestra fe, cuando nosotros escuchamos, implica un acto de obediencia, es decir, usted toma la acción de decidir hacer algo con respecto a lo que usted acaba de escuchar. Pues hoy quiero hablarles de esto y me quiero centrar en un personaje muy conocido para todos nosotros, como lo es Abraham. Abraham fue un hombre que fue conocido como un hombre de fe, de hecho es el padre de la fe, y muchos de nosotros admiramos los actos de fe que Abraham tuvo. Pero para que Abraham se convirtiera en ese hombre de fe, tuvo que pasar por muchos procesos, y quiero platicarles hoy acerca un poco de esto. Saben, nosotros todos conocemos la historia de Adán y Eva y a veces lo tomamos como que ellos tuvieron un acto de rebeldía en su vida. Pero en realidad lo que nos narra el libro de Génesis capítulo 3, cuando Eva estaba en el huerto del Edén y la serpiente llegó y empezó a decirle acerca del árbol que estaba prohibido para Eva. Bueno, más que prohibido era que Dios le había dicho que no debería de consumir. Y entonces Eva escuchó las palabras de la serpiente y fíjense ustedes, no estoy diciendo que la oyó, la escuchó y decidió tener un acto, en este caso de obediencia a la serpiente, ya que decidió consumir este fruto. Y luego vino ella y llevó el mismo mensaje hacia Adán. Adán tenía la libertad de decidir qué hacer con esa información, así que él decidió no solamente oírla, sino que la escuchó y tuvo un acto de obediencia a Eva en este caso, consumiendo también el fruto que no debía. Entonces, todos sabemos que las consecuencias de escuchar una voz diferente a la de Dios, pues trajo realmente situaciones y consecuencias nefastas no solamente para Adán y Eva, sino para el resto de la humanidad. Gracias a eso fue declarado que las mujeres iban a dar a luz con dolor, el hombre iba a tener que trabajar por su sustento. Hubo una separación entre Dios y el hombre por el pecado del hombre, es decir, por ese acto de desobediencia, donde estos personajes decidieron escuchar una voz diferente a la de Dios. Hoy te pregunto, ¿en qué ocasiones tú has decidido escuchar voces que no son las de Dios? ¿Y qué consecuencias ha traído a tu vida el escuchar una voz distinta a la de tu Creador? Sabes, Abraham, cuando empezó en su caminar con el Señor, también tuvo decisiones en las cuales escuchó una voz muy diferente a la de Dios.
Ustedes recordarán cómo el Señor le dio la promesa de darle una gran descendencia, incluso que ni siquiera se podría contar como las estrellas. Y sabes, esa promesa estaba dada por Dios. No era un simple acto de fe, ay, yo creo que el Señor puede bendecirme. No, era algo que el Señor le había prometido. Pero todos sabemos que Abraham y su esposa Sara se estaban convirtiendo en personas mayores, donde ya la posibilidad de tener un hijo pues era un poco complicada. Y quiero que me acompañes al libro de Génesis, capítulo 16, versículo 2. Y dice: Dijo entonces Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Miren ustedes, Sarai le estaba dando un consejo muy diferente a lo que Dios había determinado para Abraham. En ningún momento Dios le había dicho a Abraham que su descendencia iba a venir de otra mujer que no fuera su esposa. Pero él decidió escuchar la voz de alguien diferente de la de Dios, y fue la de su esposa Sarai. La Biblia nos dice cómo él se allegó a Agar y como consecuencia nació Ismael. Quizás usted dirá en casa, pero un hijo no puede ser una consecuencia o algo negativo. Todos sabemos que a raíz del nacimiento de Ismael ha habido una pugna con el pueblo de Israel, justamente con los descendientes de Ismael. Nada de esto hubiese ocurrido si Abraham hubiese decidido escuchar la voz de Dios y no el consejo de su esposa. Sabe, a veces nosotros creemos que podemos actuar en nuestra propia sabiduría, sin prestar atención a lo que Dios nos está diciendo. Nada es más falso y peligroso que creer que nuestra propia opinión o la opinión de otras personas y no la voz directa de Dios hacia nuestras vidas es un acto de sabiduría. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y cuando tú temes a Jehová, escuchas su voz, sigues su consejo, haces lo que Él tiene planteado y plasmado para ti. Abraham en este momento decidió escuchar la voz de su esposa y las consecuencias no fueron nada buenas para ellos. Pero además de eso, nosotros podemos preguntarnos, ¿cuántas veces nos ha pasado como Abraham que hemos decidido escuchar otras voces? Te pregunto ahí donde estás en casa, ¿qué consecuencias ha traído el escuchar otras voces que no han sido la de Dios para tu vida? Ustedes recordarán el caso de Job cuando perdió absolutamente todo. Job se aferró a su fe en Dios, y si bien es cierto, hubieron momentos en que él tuvo ahí su lucha, ¿verdad?, con los sentimientos que habían, la fe en Dios estaba ahí presente siempre. Abraham también tuvo una crisis muy parecida, y sabes, Dios le pidió a Abraham sacrificar a su único hijo. Recordemos que Abraham, ya siendo un hombre bastante anciano, concibió un hijo con Sarai, Isaac, el hijo de la promesa. ¿Cuántos años lo esperó? Algunos historiadores dicen que habían pasado más o menos 20 años después del momento en que Dios le dio la promesa al momento del nacimiento de Isaac. ¿Cuántos años él esperó? Pero el hijo deseado, el hijo de la promesa, el cumplimiento de lo que Dios iba a hacer a través de su vida había llegado. Imagínese usted qué pasaría si después de que el Señor te ha prometido algo a tu vida, lo has esperado por mucho tiempo, ha pasado mucho tiempo, has tenido que llorar, has tenido que orar, has tenido que hacer muchos sacrificios y de repente la respuesta llega a tu vida. Y cuando ya está la respuesta, cuando tú estás feliz con esa bendición, de repente el Señor te dice, ¿sabes qué? Dame tu bendición. Dame lo que te acabo de dar. Necesito que me des como sacrificio lo que te acabo de dar. Eso que tanto has anhelado, eso que tanto has pedido, eso que yo te prometí. Abraham pasó por esa circunstancia. Dios le dijo que tenía que sacrificar a su hijo Isaac. Y entonces te pregunto, por tu relación con el Señor, por escuchar la voz de Dios, ¿estarías dispuesto a sacrificar muchas cosas en tu vida? ¿Qué tanto estarías dispuesto a sacrificar si el Señor te lo dijera? ¿Qué cosas hay que sacrificar que de una u otra manera el Señor te ha dicho de muchas formas?
que tú debes de sacrificar, que tú debes de dejar, que debes de dejar de hacer muchas cosas en tu vida que te están alejando del Señor. Que incluso cosas que parecen que son bendición te están alejando de la presencia de tu Señor. ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar por escuchar la voz de Dios? En Génesis 18 encontramos cómo Dios le dio esa promesa a Abraham. Y no me voy a detener a leer aquí porque sabemos todos esta historia. Pero sí te quiero pedir que nos vayamos al libro de Génesis, capítulo 22. Y vamos a leer el versículo 1 y 2. Y nos dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínese usted qué situación más difícil la que se estaba enfrentando Abraham. Después de haber añorado y esperado tanto por su hijo, ahora tendría que sacrificarlo porque el Señor se lo estaba pidiendo. Yo no sé si usted se ha preguntado esto, cuando usted pasa por circunstancias difíciles que no puede entender. Y quizás usted ha hecho esta pregunta al Señor, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? Sabe, cada acontecimiento de nuestra vida nos fortalece en nuestra fe. Y no es que el Señor le manda situaciones difíciles a usted para fortalecer su fe. Es que Él permite que muchas cosas nos sucedan para que nosotros podamos fortalecer nuestra fe. ¿Sabe? Abraham, antes de llegar a este momento en que se le pide que sacrifique a su hijo, él pasó por dos situaciones en las cuales tuvo que decidir qué hacer, donde tuvo que pensar a quién iba a escuchar, donde se fue probada su fe si realmente creía en Dios. Y sabe, Abraham en dos ocasiones demostró que dudó de la mano protectora del Señor. Y quiero recordarle estos momentos. La Biblia nos dice cómo en una ocasión Abraham y Sara fueron a Egipto. Ya estaban casados, aún no había nacido Isaac. La Biblia nos narra que Sara era una mujer hermosa. A pesar de que era una mujer ya de sus cuantos añitos, era una mujer hermosa. Y Abraham pensó, si yo la presento como mi esposa, me van a querer matar, porque ella es muy hermosa y van a querer tenerla. Y sabe, vino él y la presentó y dijo, es mi hermana. Si bien es cierto, tenían un parentesco, además de ser su media hermana, también era su esposa. Y así la presentó y la Biblia nos dice cómo se la presentaron a Faraón. Por supuesto, Faraón también se sintió atraído hacia Sarai y cómo después de esto él empezó a bendecir, no Dios, ¿verdad? El Faraón empezó a darle ganado, propiedades y muchas bendiciones a Abraham por causa de Sarai. Y eso nos lo narra en Génesis capítulo 12. Pero la Biblia nos dice que el Señor mandó muchas plagas para Egipto a causa de Sara. Y entonces el faraón se presentó ante Abraham y le dijo, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu hermana? ¿Por qué permitiste que yo me acercara a ella? Y entonces les despachó, ¿verdad? Les dijo que se fueran de Egipto para que la plaga fuera quitada de su pueblo y les dejó irse con todas las propiedades. Imagínate, en esta primera lección quizás muchos de nosotros podemos pensar, Abraham aprendió la lección de no mentir, de no decir esas cosas por protegerse. Pero la Biblia nos narra más adelante en Génesis 20 cómo él se enfrenta nuevamente a una situación igual, nada más que en esta ocasión ante el rey Abimelech. Y cómo él pensó lo mismo. Sara es una mujer hermosa, van a matarme a causa de ella, así que por favor, cuando lleguemos ahí, Sara, por favor, di que eres mi hermana. Llegaron e hicieron lo mismo. Y dice la Biblia que a Abimelech le gustó inmediatamente Sara. Pero este era un hombre temeroso de Dios y la Biblia dice que el Señor le mostró en sueño
todas las plagas, todas las desgracias que iban a caer sobre su vida, porque Sara era una mujer que ya estaba casada. Entonces, Dios no permitió que Abimelech pecara contra él. Y vino Abimelech y le hizo la misma reclamo a Abraham. ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué no nos dijiste que esta mujer era tu esposa? Igual le dejó irse con el ganado y las cosas que le había regalado y le pidió que por favor se quitara esa maldición que él había visto en sueño que iba a caer sobre su pueblo, ¿verdad? A causa de Sara. Y entonces miramos cómo Abraham en estas dos ocasiones en las cuales no confió en la protección de Dios, aprendió la lección finalmente. Y es ahí donde él comprendió que debía de confiar en Dios. Aún en esas circunstancias que parece que no se puede, que Dios nos abandonó, Dios no nos escucha, todo está mal. En esas circunstancias es donde nosotros más tenemos que confiar en la mano del Señor. Y cuando el Señor le da la promesa de Isaac, pasaba el tiempo, parecía que no iba a llegar esa promesa. Sin embargo, él esperó pacientemente hasta que Isaac vino. Y cuando el momento de la prueba llegó hacia él, esa prueba tan difícil, yo sé que ustedes, los padres y madres que están ahí en casa, si les pidieran sacrificar a uno de sus hijos, ustedes inmediatamente dirían que no. Abraham ni siquiera renegó, no dijo, Señor, ¿por qué? Si tú me lo prometiste. Él había aprendido a lo largo de estas situaciones en su vida que debía de confiar en Dios, que incluso si su hijo Isaac moría, Dios tenía el poder de levantarlo de la muerte. Sabes, muchas veces nosotros necesitamos dejar morir muchas cosas en nuestra vida para que el Señor resucite nuevas cosas en nosotros y podamos renovarnos en Él, podamos acercarnos a Él, podamos tener una fe realmente fundamentada en nuestro Creador, donde podamos escuchar su voz y no las voces ajenas a nuestro Señor. Abraham a lo largo de la historia había aprendido esta gran lección y él, como les digo, no renegó, sencillamente en su corazón había esa esperanza que si lograba sacrificar a su hijo, el Señor podía devolvérselo. Él le había prometido una gran descendencia, así que el Señor tenía el poder para darle esa gran descendencia. Así que él obedeció inmediatamente. ¿Sabes? No son nuestras grandes hazañas las que nos hace grandes hombres delante de Dios o grandes mujeres delante de Dios. Lo que te hace grande delante de Dios es tu fe. Y para que tú tengas fe, necesitas ser probado. Para que tú tengas fe, necesitas ser pasado muchas veces por el fuego. ¿Duele? Por supuesto que duele, pero cuando tú te aferras a tu Señor, cuando tú escuchas la voz de Dios, aún en medio de esas circunstancias, tu fe va a crecer en el Señor. ¿Sabes? Isaac también fue un ejemplo de obediencia, porque tú en ningún momento escuchas a Isaac decir, ay, yo no quiero ir. Isaac se dio cuenta que él iba a ser el sacrificado. Si tú te fijas, él pregunta, ¿y dónde está el corderito? Porque para hacer un sacrificio tenía que haber un animal. Así que él muy en el fondo sabía que él iba a ser el sacrificado. En ningún momento la Biblia nos dice que al ser colocado en el altar o quizás amarrado por su padre, él puso resistencia o dijo, ay Señor, ¿por qué? Él obedeció también. Sabía que si el Señor lo había pedido, había una razón, había una circunstancia. Y la Biblia nos enseña cómo el Señor honró la fe de Abraham, cómo el Señor permitió que en ese momento Abraham tuviera la recompensa por ese acto de fe tan grande. Sabe, muchas veces nosotros hemos renegado en nuestras pruebas, hemos renegado cuando el Señor nos ha dicho, tienes que dejar esto. Esto te está separando de mí. Tienes que dejar ese trabajo porque ese trabajo te está alejando de mi presencia. Tienes que alejarte de esa novia, de ese novio que te está alejando de mi presencia. Tienes que alejarte de esa amistad que te está llevando por un camino muy diferente al que yo tengo trazado para ti. ¿Cuántos de nosotros hemos renegado porque el Señor nos ha pedido sacrificar cosas que son muy importantes?
Cuando el Señor nos ha dicho, no, por ese caminito que vas, no es. Y nosotros hemos creído que nuestra sabiduría es más importante. ¿Cuántos de nosotros hemos renegado cuando hemos pasado duros momentos y creemos que el Señor es injusto y nos ha abandonado? Quizás muchos de nosotros lo hemos hecho, pero sabes, todos esos momentos que tú has vivido o que estás viviendo van a renovar tu fe, te van a hacer llegar a un nuevo nivel y poder tener la fe que Abraham tuvo. Él falló, sí. Él no confió en Dios en muchas ocasiones, sí, pero él permitió que su fe fuera afirmada en la fe. Quiero leerte Hebreos 11:1, que sé que todos conocemos, pero te lo voy a leer en una nueva versión. Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Me encantó muchísimo esta versión porque dice, es la realidad de lo que hemos esperado. Cuando tú tienes fe, tú vas a haber hecho una realidad eso que tanto esperas. Es la evidencia de lo que tú no puedes ver. Lo que tú le estás pidiendo al Señor, lo que el Señor te ha prometido, quizás en este momento no lo puedas ver, pero sabes, eso es la fe. Saber que vas a tener en tus manos, que vas a ver con tus ojos, que vas a escuchar con tus oídos. Eso que tú estás creyendo que el Señor va a hacer. Eso que tú estás creyendo que vas a tener porque el Señor ya te lo prometió, porque el Señor te ha dicho que así será. Sabes, quizás estés en un punto que sientas que no hay retorno, que no hay esperanza para ti, que todo lo que estás viviendo te está llevando a un lugar vacío, a un, como dirían por ahí, un barril sin fondo, a un lugar oscuro donde no puedas salir. Sabes, Dios tiene la solución para ti. Dios tiene la solución para eso que estás viviendo. Dios tiene la solución para tu familia. Dios tiene la solución para tu economía. Dios tiene la solución para tu vida espiritual. Si te sientes tan lejos de Él, tan separado, si sientes que el enemigo se ha apoderado de tu mente, de tus sentimientos, de tus pensamientos, que incluso estás comenzando a creer cosas que sabes que no son acorde a la palabra de Dios, si estás dejando que la voz del mundo, de lo que ahora está aceptado, pero que en su palabra no te ha dominado hasta este momento y crees que no puedes salir de ahí, Dios tiene una solución para ti. Dios quiere cambiar eso. Él quiere siempre tu bien, aún en esas circunstancias que no entendemos o que creemos que son malas, negativas y dolorosas. Aún de esas circunstancias duras y difíciles, Dios traerá una bendición. Aún cuando en muchas peticiones que tú has tenido, la respuesta del Señor ha sido no. En ese no, el Señor ha tenido un propósito. En ese no, el Señor te ha guardado de algo más. En ese no, el Señor está preparando una bendición más grande para ti. En ese no, el Señor se está fortaleciendo en tu debilidad. En ese no, que muchas veces has creído que Dios no te ama o no te escucha, el Señor te está diciendo a gritos cuánto te ama, porque Él mira mucho más allá de lo que tú y yo somos capaces de ver. ¿Sabes? Hoy debemos de pensar y analizar a qué tenemos que renunciar, a qué tenemos que morir, qué tenemos que dejar de hacer o escuchar para poder escuchar de verdad la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué actitudes, qué personas debes de alejar de tu vida para poder escuchar de verdad la palabra de Dios? ¿Qué programas de televisión, qué videojuegos, qué música, qué conversaciones tienes que dejar a un lado para escuchar la palabra de Dios? Dios tiene grandes cosas para ti, amado hermano y hermana. Dios tiene promesas increíbles para ti. Dios tiene una vida de bendición y de bien para ti. Y no te hablo de bendición económica, te hablo de la bendición de tu espíritu, de tu alma, de tu familia, la salvación. Dios tiene muchas cosas para ti, pero necesita que tú escuches su voz. Cuando
tú escuches la voz de Dios antes que otras voces, te habrás convertido en un hombre y en una mujer con fe como la de nuestro padre de la fe, Abraham. Quiero invitarte que ahí donde estás, ores conmigo y le digas al Señor, dame esa sensibilidad, dame ese poder de decisión para escuchar solamente tu voz, Señor. Amado Padre, en esta mañana te pedimos que seas tú, mi Dios, el que nos puedas ayudar a tomar decisiones firmes, a que en cada circunstancia, en cada decisión que debemos de tomar, en nuestras amistades, en nuestras familias, incluso en las parejas que podamos tener, Padre, en los trabajos, en los estudios, en cada situación que nosotros tengamos, Señor, primero escuchemos tu palabra. Que ya no nos confiemos más de nuestra propia sabiduría, sino que escuchemos tu voz y que sea tu voz guiándonos, Señor. Queremos oírte, queremos convertirnos en hombres y mujeres de fe a través del escuchar tu palabra hacia nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amado amigo, tú que nos escuchas ahí en casa, quizás hasta este momento tú no has escuchado la voz de Dios. Este es el momento para que tú le escuches y le digas, Señor, a partir de hoy quiero escuchar tu voz, quiero que entres a mi vida, que perdones mis pecados, que me cambies, que me des una nueva vida en ti. Y a partir de hoy yo quiero comprometerme a escuchar tu voz y llevar una vida de bendición y convertirme en ese hombre y en esa mujer de fe. Bienvenido a nuestra familia de la fe. Que el Señor te bendiga en casa, hermano. Dios te bendiga.